porque ese es uno de los grandes temas para pensar en Kawabata, que es la memoria y el olvido. Cuando hablamos de un autor japonés que toca el tema de la memoria y del olvido, yo no puedo evitar pensar de inmediato en Kawabata. Y esa idea me parece que es atractiva, porque es casi como si se hubiera apropiado de esa idea. Tengo un amigo, Mauro, un amigo escritor, que dice que cuando escribe no puede usar la palabra acaso. Pero ¿cómo que no puedes usar la palabra acaso? Dice, no, no puedo usar la palabra acaso, porque acaso es una palabra de Borges. Si yo digo acaso, estoy refiriendo de alguna manera a Borges. Bueno, Borges para él se apropió, él es borgiano, como yo, como todos los que escribimos en Argentina somos borgianos, él siente que Borges se apropió de la palabra acaso. Bueno, Kawabata se apropió para mí de esta idea del olvido. Y Banana Yoshimoto desbarató que hay temas que solo le corresponden a Kawabata. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Este es el quinto encuentro de nuestro club de literatura asiática y nuevamente estoy junto a mi amigo y especialista Miguel Sardeña. Miguel, un placer tenerte nuevamente acá. Un placer, Mauro. Qué alegría el reencuentro. Volvemos, la verdad que con más ganas que siempre, ¿no? Que nunca. Felices nuevamente, espero que la gente siga acompañando. Y bueno, vamos a ir directamente porque tenemos mucho para hablar y voy a mostrar el libro, ¿no? Del que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Y es Lagartija, es un libro de cuentos de Banana Yoshimoto. La verdad que, bueno, teníamos muchas ganas de hablar de este libro. Sí, sí, sí. Y estamos cumpliendo viejas promesas, Mauro, como hacemos siempre. Así que también es una alegría pensar el club con una suerte de continuidad, como eslabones de algo mucho más profundo que es un encuentro permanente, ¿no? Bueno, quedó planteado que íbamos a hablar de este libro en el encuentro anterior, así que nos gusta hacer eso. Sí, y bueno, es un libro y particularmente una autora que eligieron mucho, ¿no? Que nos fueron comentando Sí. en algunos videos, en el vivo que hicimos por Instagram, también por privado. Y es una autora, bueno, que nació en Tokio en 1964, pero es una autora que ganó varios premios, ¿no? Sí. Y quisiera hacerte una pregunta para arrancar así al hueso, ¿no? Es una autora muy importante en Japón y quería preguntarte Sí. si es una autora que está a la altura de Murakami, por ejemplo. Sí, sí, ¿qué significa a la altura? ¿A qué te referís, Mauro? ¿A Del nivel nivel, ¿no? ventas? Del nivel parecido. Sí, sí, sí. A ver, desarrollemos un poco esa idea, a ver de qué estamos hablando. A nivel ventas, a nivel cultural, A nivel a nivel prestigio, influencia. sí. Nivel prestigio es una palabra jorobada, prestigio, Mauro, para arrancar. Yo creo que forma parte de un tándem de escritores que son los que están conformando lo que denominamos la cultura, ¿no? Algo que está sucediendo ahora. A mí me gusta pensar esa palabra prestigio, que es una palabra problemática también, ¿no? No me gusta pensarla en términos ni snob ni en términos elitistas, pero cuando hablamos de prestigio, a mí me gusta más ubicar a la literatura japonesa en la primera mitad del siglo XX. Fácilmente podemos pensar en Kawabata, en Akutagawa, en Mishima, en Tanizaki. Podemos llegar hasta Kensaburo Ue, que llegamos casi hasta la actualidad. Dazai. Bueno, Dasai, ni hablar, por supuesto, es parte de todo ese grupo. Oda, Yokomitsu, hay un montón. Estos son autores prestigiosos, de manera indudable. Eh, Otros autores como Murakami, como Yoshimoto, podemos pensar en Yoko Gawa también. Mirá qué interesante, podemos pensar en este tridente, en estos tres autores que todavía están desarrollando su obra. Bueno, es más difícil juzgar el prestigio de estos autores. Creo que es otra suerte la que los está acompañando, que es la de ser verdaderos influencers de algún modo de la literatura, porque están marcando un camino. Por eso, no lo digo de manera peyorativa, porque además, bueno, Yoko Gawa es una autora que yo disfruto mucho. La Policía de la Memoria es un libro infernal, lo recomiendo vivamente. Y Yoshimoto también tiene obras que a mí me gustan mucho y que podemos llegar a ubicarlas en alguna constelación de libros y de autores deseados, pero cuesta eso, Mauro, porque no tenemos la distancia del tiempo, no podemos efectuar ese juicio con distancia, entonces nos cuesta un poco más. Miguel, habías dicho, No sé si te respondí más o menos. ahora hablamos de eso, pero habías nombrado La Policía de la Memoria, un libro muy recomendable, y tienen un encuentro que hicimos hablando de ese libro puntualmente, así que pueden visitar, ¿no? El video y verlo. Sí, sí, no, bueno, respondés ampliamente. Creo que
yo me refería más que nada también, bueno, por ahí la palabra prestigio engloba otras cosas y por ahí más Sí, ampulosas, ¿no? Pero sí, es una escritora muy premiada, yo anoté algunos de los premios que tuvo. claro, El sí, Izumi Kioka, también hay un premio, el premio Scano en Italia, o sí. sea, recibió varios premios, ¿no? De hecho, hay un libro de ella, Kitchen, muy importante, con el que... Claro, Y también, esto que decías, ¿no? Influencer, usaste la palabra, sí. por ejemplo, puntualmente, Kitchen es un libro que aparece mucho, ¿no? En las redes, con muchas reseñas. Sí, mirá lo que haces, Mauro, ya me haces arrepentir de lo que dije. Kitchen es una gran obra, Kitchen es una gran obra. Bueno, está bien esto, porque uno puede tratar de dirigir un principio general con la literatura y enseguida sentir que se tiene que decir. Yo lo dije en mi canal más de una vez, yo creo que Kitchen y Sueño Profundo son cimas de la literatura japonesa contemporánea. De hecho, Sueño Profundo lo quiero grabar ese audiocuento para el canal en alguna oportunidad. Y La Policía de la Memoria, de lo que hablamos, fue una de mis mejores lecturas del año pasado, Sí, sí, pero coincido. decididamente fue una de las mejores lecturas. Con lo cual estoy siendo un poco injusto si quiero sacarlo de ese reducto, de esa constelación de autores que quiero tanto y lo pongo dentro de otro grupo, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo que sería interesante es que la gente participe y opine. ¿Qué opina de Murakami? ¿Qué opina de Yoshimoto? ¿Qué opina de Yokogawa? Dentro de esa constelación de autores que son totalmente indiscutidos. Eso puede ser interesante. Me gustaría incluso escuchar a la gente, Mauro, a ver qué dice. Estaría bueno, Comparado con un Dasai, con un Kawabata, con un estaría Mishima. bueno Bueno, a ver. que vayan comentando. También hay mucha gente joven, ¿no? Que por ahí está leyendo autores más actuales, ¿no? Así que estaría bueno Sí, que comenten. De paso, bueno, como siempre les pedimos, si quieren suscribirse al canal, siempre nos ayuda. Bueno, tenemos todo un año por delante con varios videos más, varios encuentros más. Así que, bueno, si te parece, te quería preguntar, antes de entrar, ¿no? Tengo una pregunta más para hacerte. sí, En los autores que escriben, o los escritores o escritoras que escriben en Japón novelas y cuentos, libros de cuentos, ¿no? ¿Pensás sí. que arrancar por un libro de cuentos es una buena entrada para el autor? Digo, para el lector, ¿no? Sí, mira, este libro, Lagartija, es una gran puerta de entrada. Es una gran puerta de entrada. Sí. Mira, lo que ya podemos decir de manera inmediata, como para hablar de la totalidad del libro, es que son cuentos que se leen con mucha facilidad. Es muy agradable. Yoshimoto es una autora muy agradable para leer. Lo van a transitar con mucha comodidad. Con lo cual, bueno, los que no se animen con la literatura japonesa, es una gran puerta de entrada, no solo este libro, sino en general a todo el universo de la literatura japonesa. Lo mismo pasa con Murakami y lo mismo pasa con Ogawa, aunque desarrollan universos totalmente diferentes. Ya vamos a tratar de diferenciarlo. Ya que quedó armado esta charla con ese tridente, vamos a tratar de diferenciar a Yoshimoto de Murakami y de Yokogawa. Pero sí, por supuesto, empiecen con Lagartija. De hecho, los alentamos a que lo hagan. Es el último libro publicado, Mauro, en castellano. Es un libro bastante anterior de Yoshimoto en cuanto a la escritura, pero su traducción es más reciente. Es lo último que van a poder conseguir de ella. ¿Se acuerdan que nosotros, le digo a la gente, siempre tratamos de hacer también este recorrido? Libros que se consigan y que sean recientes, porque entendemos que podemos despertar el interés de ustedes con mayor facilidad. ¿Sí? Es más difícil despertar el interés por un libro de Cabo Bata que fue publicado hace 30 años por Medias en Castellano, pero cuando hay una novedad en librerías, bueno, uno tiene la tentación cuando ve el libro en los anaqueles de una gran librería de agarrarlo. Bueno, entonces seguimos ese criterio. Así que sí, por supuesto. Bueno, ya que estamos, nombramos que, bueno, el libro fue publicado por Tusquets, en Argentina lo consiguen por Tusquets. Bueno, particularmente hoy, en este encuentro, y al ser un libro de cuentos, decidimos, que me parece la verdad que puede ser muy interesante, hablar de los cuentos que componen el libro, de todos los cuentos, en el orden, ¿no? Que aparecen en el libro. Son 6 cuentos y después hay como un epílogo que escribe la autora directamente, ¿no? Así que bueno, lo vuelvo a mostrar. En el final de este programa vamos a adelantar el título y vamos a mostrar el libro del que vamos a hablar en el próximo encuentro, que ya va a ser en el sexto encuentro. Bueno, para arrancar, Miguel, vamos a arrancar con Recién Casados. Sí, Bueno, ahí nos encontramos con el protagonista, un protagonista anónimo, o sea, en ningún momento la autora nos da el nombre. Es un protagonista que está volviendo a la casa en el tren, luego de tomar, ¿no? Tomar algo con los compañeros de trabajo. Y ahí se encuentra primero sí, con un vagabundo, ¿no? Y al ser un vagabundo, él no le da, no le presta mucha atención, ¿no?
y como este vagabundo quiere conseguir algo bueno, recibir atención y que le preste una charla interesante, se transforma en una mujer, ¿no? Una mujer bonita. Por ahí, a Sí, grandes rasgos, ¿no? En lo que yo pienso, no sé si vos coincidís, a lo largo de los cuentos, nos vamos a encontrar, ¿no? Con estos conflictos internos de los personajes, de los protagonistas, ¿no? Esto de rever un poco el pasado, en no estar conforme con la vida que están llevando. Bueno, sí, ¿qué pensás al respecto? sí, sí, tal cual. Me gustó el recorte que hiciste, Mauro. Subrayo algunas cosas que ya las dijiste, pero las quiero subrayar. Pensar en este hombre que está borracho, tiene más o menos la edad nuestra, Mauro tiene 28 años, se Exactamente. acaba de, es como nosotros, se acaba de casar hace poco, se casó hace un mes y está en este tren, está perdido en este tren porque no quiere volver a la casa. Esta es una de las cosas que quería marcar, siguiendo con este punteo tuyo, ahora voy a hablar de ese sin techo con el que se cruza. Bueno, Fíjate igual podemos cómo, dejar, ¿no? Que la gente comente si le ha pasado también, ¿no? Esto de no querer volver a la casa y eso, alguna situación sí, así. vos decís, no creo que le haya No, pasado a no la creo que gente, no no. van A nadie le a... pasa. No. Pero fíjate qué interesante esto, porque mirá el modo en que Banana Yoshimoto suelta la información y la comparte con nosotros. De nuevo, un hombre de 28 años, casado hace un mes y no quiere volver a la casa. Bueno, ya está todo dicho, hay un conflicto ahí, hay un desajuste con la vida que eligió, o con la vida que le tocó en suerte, o con el camino que recorrió casi sin darse cuenta, se encuentra con ese camino y no quiere volver. Pero está dicho en un renglón, Sí. no quiero volver a la casa. Eso me pareció muy Sí, atractivo. de hecho, te lo leo, si querés lo tengo marcado acá. Sí, dale. Creo que no tenía ganas de volver a casa y por eso, cuando me di cuenta, no me había bajado. Él siguió de largo, ¿no? No quería bajar, o sea. Listo. No, es genial. Pero ahí tenés, digo, incluso, yo lo siento así por lo menos, tenés la teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? En una línea te cuenta algo que es lo que uno ve en la superficie y todo lo que hay debajo, que es ese conflicto con su mujer o un conflicto en lo personal que tenga él, no necesita contarlo, no lo cuenta en el comienzo y no lo cuenta en ningún momento. En ningún momento lo cuenta. Esto me parece que es atractivo, Mauro, porque los escritores japoneses tienen a veces una tendencia a la verborragia. Estamos acostumbrados a las novelas de Murakami que son infinitas y que se leen con mucha comodidad y uno disfruta que sean de 600, de 700, de 800 páginas. Ahora la nueva novela de Murakami que está anunciada, que acaba de publicarse en Japón, 6 años después de la última novela, esta es una novedad bueno, que trae la literatura, tiene 1200 páginas el manuscrito japonés. Es una bestialidad que queremos leer y que vamos a disfrutar. Pero digo, fíjate en esto como autores que tienen una tendencia a ser verborrágicos, Banana Yoshimoto mucho menos. Banana Yoshimoto no tiene esa desmesura de Murakami, ahí hay una primera Bueno, diferencia. y tiene como un estilo, ¿no? Que no te desmenuza mucho la historia, sobre todo en el Es que final. no hace falta, esto es lo que quería decir, es una marca de estilo Sí. y es una marca que podemos disfrutar mucho. No hace falta, pues ya está dicho ahí. Además de que uno puede completar ese vacío inducido por lo que nos está contando. Esto es lo primero que quería decir, pensando en estilo. Saben ustedes, se lo decimos a la gente, que a nosotros en este club y en nuestros canales, Mauro, no nos interesa contar solo argumentos, sino que el argumento es un disparador para pensar en procedimientos y en búsquedas estéticas. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Contar el argumento de un cuento lo puede hacer cualquiera. Nosotros nos apoyamos en ese argumento para picar hacia adelante y contar algo más profundo, o intentarlo por lo menos. Bueno, tiene mucho, ¿no? Este sistema o la manera de escribir de ella te lleva por ese lado que por ahí es muy diferente, como decías vos, a varios de los autores que fuimos viendo. Pero Sí, bueno, no pierde belleza, ¿no? En la escritura. no, al contrario, esto es lo Por que quería eso. decir, Mauro. Y en todo caso, discutámoslo, tiene más belleza, Ah, porque exactamente. implica otro talento contar de este modo, midiendo cada palabra con milímetro, ¿no? Eso es lo que digo. Que no implica ser escuálido o estar retaseando información, no, no. La información de todos modos está narrada de este modo. ¿Sabes qué? Bueno, en un momento cuando le pregunta, bueno, cuando llegas a tu casa, ¿qué es lo que te pasa? Cuando él empieza a describir cómo lo recibe la mujer, es todo maravilloso. Digo, ni siquiera Claro, uno, que eso también, ¿no? Le da un valor agregado a lo que te va contando. No quiero volver a la casa, pero la mujer, o sea, se porta bárbaro con él, sí, ¿no? sí. ¿Por De qué hecho, no quiere volver? No, no lo sabemos. claro, de hecho, si querés, leo un poquito que tengo acá marcado. Dale, Y dale. dice, ¿no? Cuando llego a casa, página 15 por si alguien tiene el libro a mano, cuando llego a casa siempre me recibe con una sonrisa. Lo hace casi como si fuera su deber,
como una misión sagrada. Sobre la mesa hay flores o dulces. Se oye el ruido del televisor al fondo. Hace ganchillo. En nuestro pequeño altar budista siempre hay arroz recién preparado. Cuando me levanto los domingos, oigo al aspirador y la lavadora. Charla alegremente con la vecina. Todas las noches da de comer a los gatos del barrio. O sea, todo lo que va contando, Claro. digamos, no hay nada, no es que vive discutiendo, nada. Entonces, como que No, no. ayuda a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no querés volver? Bueno, nunca lo Bueno, vas a ver, ¿no? te cuento, Mauro, cómo yo completo ese lugar en blanco, no a partir de mi fantasía o de mi imaginación, sino llevado, entiendo yo, por la propia Banana Yoshimoto. Esta es la idea que estamos tratando de desarrollar. Yo la completo pensando que este hombre está atravesado por la tragedia de la vida cotidiana, que nos puede pasar a Claro, cualquiera, o que de claro. hecho nos pasa, que es pensar en un mundo en el que no nos sentimos a gusto, donde no podemos desarrollarnos, donde las cosas no son como a nosotros nos gustaría, un mundo plagado de injusticia, un mundo plagado de desesperación, un mundo plagado de apatía, peor, ¿no? Apatía, desdén, donde todo da lo mismo. Quizás no es que se llevan mal, sino que da lo mismo, que es mucho Sí, hay peor. un tema que Pero yo decimos, creo ¿no? que Lo todo eso está cotidiano, ahí. la rutina, ¿no? Es como que la rutina, bueno, siempre hacer lo mismo, ¿no? Te lo va Sí, contando de esa manera, como que muy reiterativo, siempre el mismo día. sí, siempre el mismo día. Y no solo con la mujer, a esto voy, Mauro, esto es lo que yo creo, sino en general, en la vida, en su trabajo. Su vida es rutinaria, no solo su vida con esa mujer. Esa es mi interpretación, por supuesto. Y estaba haciendo un punteo, Mauro, retomo a partir de ahí. No, me he extendido más de la cuenta, pero me parece que esto es central, ya para empezar a entender el estilo de Banana Yoshimoto. Hablamos de este sin techo con el que se cruza, que nos parecía atractivo, que primero se cruza con un sin techo, y este sin techo que va a ser su interlocutor con el que va a hablar, después se transforma en una mujer hermosa, que la flor huele, que hay otro bombardeo a los sentidos. Pero en el primer caso era este sin techo, que era una persona desagradable para los que están ahí en el tren, que son cuatro personas, incluyendo este hombre, que incluso se levantan para que este personaje sin techo no se siente con Claro, ellos, exacto. y este hombre no llega, está un poco, bueno, estaba borracho, borracho como una cuba, dice el traductor. Después en todo caso hablemos de esto, hablemos un poco de la traducción, pero no llega a levantarse y se queda al lado de este sin techo. Y a mí me hizo gracia encontrarme con este sin techo, Mauro, porque leí hace poco un libro, lo tengo por acá, tengo una pila de libros, vamos a ver si llegamos a hablar de todos, que es este libro de Yumiri, Tokio, Estación de Bueno, publicado hace muy poquito por Impedimenta. Y la particularidad que tiene este libro de Yumiri es que habla de los sin techo del Parque de Bueno. Y yo grabé un video contando que me parecía un libro revelador en cuanto a un montón de aspectos que no se encuentran en la literatura japonesa contemporánea, que es reflejar la vida de los sin techo en Tokio. Digo, qué raro, no he leído otros libros que hablen de la vida de los sin techo. ¿Qué pasa apenas un par de meses después? Esto es lo que pasa con la literatura y es lo que lo hace tan bella. No pasó mucho tiempo, no pasó ni siquiera un año y me encuentro con este libro que no había leído en ese momento, cuando leía Tokio Estación de Bueno, y me encuentro con otro sin techo de manera cotidiana viajando en un tren. No importa que la experiencia tenga algo de fantasmal, tenga algo de Claro. surrealista, que no sepamos si sucede o no, no Claro, porque de importa. hecho el cuento es surrealista, ¿no? El primero del que estamos hablando. Siempre, siempre. Pero Bueno, nos está igual, contando que hay un sin techo ahí, Mauro. A eso quería ir. Con lo cual, bueno, esto es lo que decimos siempre, los libros que dialogan entre sí, libros amigos, libros que se están aludiendo de alguna manera, incluso de alguna manera novedosa, que solo se nos ocurre a nosotros como lectores, no quizás a otro lector. bueno, y invito a la gente, ¿no? Que vayan a ver el video que grabaste, ¿no? De ese libro, ¿no? Y lo pueden Sí, bueno, encontrar muchas gracias. también en el canal. Y bueno, invito a la gente a que se suscriba al canal de YouTube de Miguel Sardenia y a la Entrevías TV, que nos ayudan mucho, se pueden suscribir a los dos canales. Seguimos. ¿Sabes que en un momento Sí. en un momento, Sí, sí, pensé que ibas a pasar otro cuento, no, no, quería no. decir una cosita más. Volviendo al cuento, en un momento le dice, no hace falta que vuelvas a bajarte nunca más en la estación donde vives. Depende de ti. Es como que le dice, bueno, tampoco estás obligado a hacer esta vida, ¿no? También Sí, habla un poco de decisiones, del destino. sí. Sí, muy lindo eso, Mauro. Nos pegamos un salto hacia el final, ese es el final. Ese es otro elemento que yo encuentro en todo el libro. Ya pensamos el primer elemento, que era el elemento estético, vamos a algún elemento temático, que es esta idea que estás contando vos, yo también me la subrayé esa línea y me gustó mucho, que tiene que ver con la esperanza. Claro. Digo, en estos cuentos que son desesperanzados en principio, aparece en algún momento la idea de esperanza o la cercanía de una posibilidad de esperanza. Fíjate el rodeo que hablo, ¿no? El rodeo que hago
porque no quiero hablar sencillamente de una esperanza, porque existe la posibilidad de la esperanza, no sabemos si esa esperanza se manifiesta. Lo que le dice este hombre es, pero si tenés esta vida, porque vos querés, dejate de Claro, joder, ¿no? claro. Eso me parece tan simple, tan sencillo y tan rotundo, ¿no? Bueno, eso es más allá de esta historia ser ficción, digamos, ¿no? Sirve para la vida también. Sí, Pero la verdad que es muy, muy interesante. Es uno de mis cuentos favoritos. Después vamos a hablar cuál es el favorito de cada uno, pero es uno de mis favoritos. Pero si querés, ya podemos ir, ¿no? Si no te quedó nada pendiente de este cuento. no, déjame un elemento más que quiero Sí, contar. sí, sí. Estoy de acuerdo con eso me gustó, de contar sobre el final cuáles son los cuentos favoritos de cada uno, que es un modo de jugársela y poner las cartas sobre la mesa y decir, este es el que más me gustó, así que de nuevo la gente está invitada a eso. El otro elemento que quería contar, voy más rápido, Maura, así no nos detenemos tanto en cada cuento, pero también convengamos, Mauro, que el orden en que los cuentos son ubicados en un libro también habla de ciertas preferencias del autor, ¿no? Sí. El primer cuento y el último tienen que ser cuentos importantes. Digo, esto estoy pensando casi como un editor, no solo como un escritor. Y es común que el primer cuento nos dé para hablar muchísimo y quizás el último también, porque el autor elige eso como puerta de entrada y como cierre. Así que necesariamente va a ser uno de los mejores cuentos. Quería decir simplemente esto, Mauro, no lo quiero pasar por alto. Está la imagen del tren. La imagen del tren es una metáfora poderosísima para cualquier cultura. Eso a mí me gusta mucho, pensar el tren como un recorrido, ¿no? Digo, se sube en ese tren y a partir de ese tren que va hacia adelante le permite pensar su vida. Hay un libro de Ray Bradbury. Ray Bradbury es un autor que a mí me gusta muchísimo. También se lo recomiendo a la gente. Digo, el canal es de literatura asiática, pero no tenemos por qué leer solamente literatura asiática. Y en este libro, que es País de Octubre, quizás uno de los libros de cuentos más bellos de Ray Bradbury, hay un cuento que es posiblemente también uno de los cuentos más bellos de Ray Bradbury, que se llama El lago. Y en el lago también hay un tren, que me permite completar esta metáfora. Digo, en este cuento de Banana Yoshimoto tenemos un tren que va hacia adelante, escapando quizás del pasado, porque no se baja. Y Ray Bradbury en el lago tiene un personaje que está volviendo a su pueblo, a un pueblo de la infancia, que estuvo atravesado por una tragedia personal, por una tragedia que dejó marcas sobre el cuerpo, y de grande, ya con su vida armada, decide volver a ese pueblo. Leo este pequeño fragmento del lago de Ray Bradbury en País de Octubre. Dice así: salí en el tren al día siguiente. Atravesamos los campos de trigo de Illinois. El tren tiene escasa memoria. Pronto lo deja todo atrás. Olvida los ríos de la niñez, los puentes, los lagos, los valles, las casas de campo, los dolores y las alegrías. Los va esparciendo detrás y se hunden en el horizonte. El tren actúa en dos sentidos, como la memoria. Devuelve rápidamente todas aquellas cosas que uno dejó atrás hace muchos años. Muy bueno. Muy, Es muy hermoso, bueno. es Ray Bradbury. Me El tren encanta. actúa en dos sentidos, Mauro, esa es un poco la idea, ¿no? No leí No ese te libro podés y escapar de eso. lo voy a buscar. Me encantó lo que leíste, Miguel, la verdad, impecable. Ahora sí, pasamos al próximo cuento, que es el que le da título al libro, ¿no? Lagartija. Sí. Eh, y bueno, antes de arrancar con este libro, perdón, con este cuento, quería, bueno, contar que grabaste el audio cuento, ¿no? De Lagartija. Lo pueden encontrar en el canal. Y quería Sí, preguntarte, ¿no? Más allá que seguramente vas a dejar ahí el hipervínculo o el link para que vayan. Pero la verdad que es un cuento que a mí me gustó mucho. Te quería preguntar, ¿por qué elegiste este cuento? ¿por qué elegiste cuento? Bueno, podría haber elegido otro. Hay muchos cuentos que me gustaron del libro. Me parece que es un libro muy parejo. El que acabamos de charlar, Mauro, es un gran cuento. Recién casado yo lo disfruté mucho. Lagartija lo que tiene es alguna complejidad mayor, pero vuelve a haber dos personas. En este caso esas dos personas están presentes. No transcurre toda en un escenario. Otro de los elementos que vamos a encontrarnos en este libro, ya a partir del segundo cuento podemos en todo caso blanquearlo, es el tema que siempre se trata de historias de parejas, de relaciones entre un hombre y una mujer, diferentes edades, diferentes estados civiles, pero esto siempre va a suceder. Bueno, eso es interesante, ¿no? Ver la mirada de Yoshimoto sobre estas personas que están casadas o a punto de casarse. Y me gustó mucho Lagartija. Me gustó ese tatuaje que tiene en el muslo. Me pareció que
que la vida que relata es fantástica y verosímil, ¿no? Bueno, hay un verosímil extraño con el que trabaja y yo creo que el personaje de Lagartija verdaderamente puede curar, por ejemplo. En un momento Lagartija dice que puede curar a la gente. Bueno, yo le creo que puede curar, así que ese cuento me gustó mucho. No sé si vale la pena hablar mucho del cuento, Mauro. Quizás podríamos, siguiendo este camino que trazaste vos, derivarlos directamente a ese audiocuento para que escuchen la Sí, voz de Yoshimoto en lugar de escuchar nuestra voz. sí, sí, sí. Digamos, al principio del cuento cuenta un poquito, ¿no? De Lagartija y que estos protagonistas pues son dos personajes que trabajan juntos, ¿no? En una clínica, un Sí, terapeuta, bueno, y se enamora de esta chica que en realidad le dice lagartija por, bueno, él al principio habla, ¿no? Por los ojos que son negros y redondos, ojos de reptil, bueno, más allá de este sí, tatuaje, ¿no? Pero bueno, sí, es claro. verdad lo que decís. Está bueno que vayan a buscar el Sí. audiocuento, que también te comenten, ¿no? Ahí en el video, qué les Ah, parece, gracias. ¿no? Me parece que siempre esas Sí. cosas son interesantes. Y bueno, también es una compañía para la gente, ¿no? Poner el audio y dejarse llevar. Sí, Mauro, además es un modo, si comentan y participan, es un modo de saber que uno no está hablando solo y que tiene sentido esto que hacemos. Como digo siempre, si no, Mauro, nos leemos el libro por nuestra cuenta, nos tomamos una cerveza en algún bar y lo charlamos comiendo maní, no por acá con la gente, así que siempre que participen activamente. Un último comentario entonces de Lagartija y pasamos al tercer cuento. Lo que está poniendo de relieve de nuevo este cuento, casi como resumen, es como el pasado, como lo que uno carga en la memoria y en la espalda de un modo físico, por eso me estoy señalando hacia atrás, modifica las posibilidades de relación que uno tiene en el futuro. Digo, aquello que vivió en la infancia con sus padres, son personajes que están atravesados por la tragedia en general, con diferentes matices, pero esa tragedia está presente. Bueno, modifica su relación ya de adultos. Eso me parece que es interesante, porque es de Bueno, de nuevo la hecho, memoria y el olvido. estos dos personajes, ¿no? Del cuento de la lagartija es como que se sienten en un vínculo con mucha compatibilidad debido a problemas que tuvieron en el pasado, ¿no? Claro, Es como que se ven compatibles claro, por haber tenido problemas en el pasado. claro, Hay claro. La mucho, ¿no? gente De dañada esto. se conecta. Exacto, exacto. Hay mucho de esto, que es lo que hablamos hace un ratito, que tiene que ver con el pasado, con la vida que están llevando ahora, como que no están conformes con su vida, ¿no? Eh, bueno, la verdad que es muy interesante. Me quedé pensando, ¿no? También esto que dijiste del tren, ¿no? De que el tren es como que dejan atrás digamos, en cierto modo lo que pasó y muy interesante esa imagen. Bueno, ¿querés que vayamos Sí, al siguiente cuento? Siguiente dale. cuento es La Espiral, ¿no? Y es un cuento muy interesante. Una pareja se reúne en un bar cerrado, ¿no? Eh, Qué lindo encuentro ese, Mauro. lindo encuentro. Lindo encuentro. Ella consigue, ¿no? Como la llave de un lugar, ¿no? De un lugar que ya había cerrado. Y le cuenta que va a hacer un curso, ¿no? Un curso bastante raro, ¿no? Y un curso que en realidad ella le cuenta que le van a borrar la memoria y los recuerdos. Sí. Y él De le hace nuevo, memoria y recuerdo. memoria, ¿Sí? recuerdo, y él le hace una pregunta que es terrible. ¿Qué pasa si ya no te acordás de mí? Es una bomba, Sí. ¿no? Sí, sí. Y le hace esa pregunta a Mauro en el marco de una relación media rara, Sí, porque él no tiene verdadero deseo de ella. sí, Él comienza el cuento estando totalmente borracho y le quiere cancelar el encuentro, quiere evitar encontrarse con esta mujer, pero bueno, no consigue ubicarla y finalmente se encuentra en este bar. Incluso a él le llama la atención esto que decís de que el bar estaba cerrado y dice, pero como el bar cierra a las 8 y ella me cita a las 9. Te das cuenta que es un delirio esta mujer, casi que busca nuestra complicidad como lectores. Y al contrario, yo siento complicidad hacia la mujer, porque logran entrar a ese bar que está a oscuras y se quedan a oscuras en ese bar, disfrutando de la oscuridad del bar, porque solo para ellos si no pueden prender la luz para que nadie los ve, porque ella consiguió las llaves de manera clandestina, de manera bastante sospechosa, bueno, y agregaría hay, y yo. hay algo, ¿no? De esto de los pensamientos, el presagio que van haciendo, ¿no? Que va haciendo el tipo. Hay mucho, ¿no? De todo el tiempo, ¿no? Para mí hay lo que decía antes, estos conflictos de los personajes, estos conflictos internos que van llevados a la situación que viven. Porque es lo que vos decís, el tipo está borracho y le hace un planteo, ¿no? Como si fuera importante para él que ella, bueno, Claro, se acuerde. Y en realidad no, porque no se lo hace saber tampoco él, ¿no? sí, tal ¿Estás cual. buscando, tenés alguna Déjame, cita?
Sí, la estaba buscando mientras te escuchaba. Déjame leer esa parte en la que ella le dice el curso que va a hacer, donde va a olvidar todo. Fíjense de nuevo cómo ella le dice que va a hacer un curso que va a perder el recuerdo de las cosas que no son importantes. Ella no sabe que es importante, pero que confía que con este curso tan selectivo para sacarle de la memoria aquello que no es importante, le va a redundar en un beneficio. Y le habla de Sí, curso radical, ¿no? curso radical. Esa es la cita, Mauro. Esa es la cita que quiero leer, exactamente. Fíjense que hay algo de fantástico en pensar en ese procedimiento, por lo menos en la modernidad. No sé si están escuchando este video muchos años en el futuro, pero tiene algo de extraño. Y no importa que tenga algo extraño, nosotros recibimos esa información y la noticia de ese curso con perfecta naturalidad, ¿no? Bueno, eso lo consigue Banana Yoshimoto. Leo ese fragmento y después quiero detenerme un minuto muy breve en esto que ya hemos esbozado a partir de los dos primeros cuentos y lo hemos sumado acá, llegando a la mitad del libro con tres cuentos que tiene que ver con la memoria y con el olvido. Quiero detenerme un rato en esas ideas que son centralísimas. Leo entonces, página 59, por si hay alguien que nos está siguiendo. Le dice ella, ¿sabes qué? A partir de la semana que viene voy a hacer un cursillo, me anunció. ¿Por qué? Pregunté. Es que tengo una amiga con un montón de problemas, ¿sabes? Fue ella quien lo encontró, y como el cursillo es un poco radical, me ha pedido que la acompañe. ¿Radical? Al parecer te lava la mente por completo. No es el típico curso de desarrollo personal o meditación. Con esto haces borrón y cuenta nueva. Luego empiezas de cero. Es posible que olvidemos cosas, pero eso es porque son cosas que no necesitamos. ¿No te parece interesante? Pues no. ¿Quién decide si las cosas son importantes o no? He ahí el reto, creo yo. Resulta que puedes llegar a olvidar por completo cosas de las que estabas convencida que eran importantes. Me gustó mucho esta cita, Mauro. Bueno, bueno, yo también la tenía marcada. No, no, es increíble, ¿eh? Y de hecho, ella más adelante, ¿no? En este diálogo dice, en serio, te prometo que no me olvidaré de ti. ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo sé, no va a pasar nada. O sea, ella Es busca genial. como darle tranquilidad también, ¿no? Sí, 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 Eh, es genial. bueno, volvemos a nombrar, es el cuento La Espiral, ¿no? Que lo pueden, bueno, encontrar desde la página 55 y le muestro a la gente, ¿no? Así también, si se enganchan ahora. Estamos hablando del libro de cuentos Lagartija de Banana Yoshimoto, publicado por Tusquets Editores. Y bueno, contame, bueno, tenías algo importante para agregar acerca de este cuento. Te decía, Mauro, que quería hablar algunas cositas de esto de la memoria y del olvido, que me parece que es central y que este punto en el medio del libro nos permite detenernos un poco más. Yo tengo la idea, y esto es lo que quiero un poco contagiarle a la gente, y sé que vos también participás de esta misma idea, que pensar en la memoria y el olvido nos hace enseguida pensar en Kawabata. Bueno, le hemos dedicado, cuando hacíamos un curso de literatura japonesa, no este club de lectura que tiene otra finalidad mucho más descontracturado y que es casi una charla y un encuentro de amigos. Hemos hablado de la memoria y el olvido en Segundo Matrimonio de Kawabata, pero lo habíamos tomado casi como un emblema, porque ese es uno de los grandes temas para pensar en Kawabata, que es la memoria y el olvido. Cuando hablamos de un autor japonés que toca el tema de la memoria y del olvido, yo no puedo evitar pensar de inmediato en Kawabata. Y esa idea me parece que es atractiva, porque es casi como si se hubiera apropiado de esa idea. Tengo un amigo, Mauro, un amigo escritor, que dice que cuando escribe no puede usar la palabra acaso. Yo, ¿cómo que no puedes usar la palabra acaso? Dice, no, no puedo usar la palabra acaso, porque acaso es una palabra de Borges. Si yo digo acaso, estoy refiriendo de alguna manera a Borges. Bueno, Borges para él se apropió, él es borgiano, como yo, como todos los que escribimos en Argentina somos borgianos, él siente que Borges se apropió de la palabra acaso. Bueno, Kawabata se apropió para mí de esta idea del olvido. Esto es lo que yo siento. Hay otra idea también asociada con Borges que pensaba en estos días. Hay una imagen muy borgiana. Borges habla, por ejemplo, de los arduos alumnos de Pitágoras, los arduos alumnos de Pitágoras. Y uno dice, pero, ¿qué es esto de los arduos alumnos de Pitágoras? No lo puedo entender. Bueno, es que lo arduo no son los alumnos, sino que lo arduo es la materia que estudian los alumnos de Pitágoras. Esto es una hipálaje. La hipálaje también es un tropo, es el recurso poético preferido de Borges. A mí me cuesta mucho usar un hipálaje
porque sé que estoy hablando de Borges cuando hago un hipálaje. Estoy saludando de lejos, de alguna manera, esta idea de los arduos alumnos de Pitágoras. Este es un tropo que viene desde Grecia, con Tibulo. Tibulo tiene un poema, Mauro, que es un enamorado que le está hablando a la puerta y se queja de la puerta que no le deja pasar a ver a su novia, a su mujer, a su amante, al objeto de sus desvelos. Y le escribe un poema quejándose a la puerta. Bueno, esto es un hipálaje, porque la puerta no tiene la culpa. La culpa la tiene su mujer, que no le abre la puerta para permitirle pasar. Bueno, pensaba en todas estas cosas y pensaba en esta idea de Kawabata. Y me pasó hace poco, Mauro, encontrarme con una novela, en también El Caracol, que tiene un epígrafe muy, muy bello. Mira lo que dice el epígrafe, Mauro, pensando en esto de los recursos apropiados, ¿no? Este es el recorrido que estamos haciendo. El epígrafe dice: historia de un ojo de vidrio, un té cruel, un pezón sombrío y un árbol de nueces. ¿Sabés, Mauro, de quién es este epígrafe? Sí, de Martín Sancia Kawamichi, Uquillo. Sí, bueno, muchas gracias. Es el libro que se viene también del Caracol. Fíjate lo que hace Martín, que a mí me gustó mucho cuando lo leí. Un ojo de vidrio es un ojo de vidrio, un pezón sombrío también, bueno, es algo que existe. Un árbol de nueces también, pero te habla de un té cruel. Y un té cruel es un hipálaje, esto que estamos hablando. Lo cruel no es el té, lo cruel puede ser el anfitrión, puede ser Kazuo en esta novela, en Uquillo, o lo cruel puede ser la situación. Estas dos personas, una niña reunida con este anciano, el bello Kazuo ya se volvió el viejo Kazuo y están reunidos en torno a un té. Y Martín Sancia Kawamichi, construye este epígrafe con un hipálaje. Así que, ¿por qué cuento esto? Para hacer un rodeo y contarte cómo esos recursos que están apropiados, bueno, el genio puede desbaratarlos. Martín desbarató esta idea de que el hipálaje le corresponde solo a Borges, y Banana Yoshimoto desbarató esta idea de que hay temas que solo le corresponden a Kawabata. Ese es el recorrido que quería hacer. La pregunta inmediata que podemos pensar es, ¿pero todo esto pasó por la cabeza de Banana Yoshimoto? ¿Banana Yoshimoto pensó que hablar de la memoria era un tema, teniendo en cuenta dónde ella está escribiendo, teniendo en cuenta su generación y teniendo en cuenta la literatura, la historia de la literatura que tiene detrás? ¿Pensó ella en Kawabata? Bueno, no lo sabemos, pero yo sigo leyendo este mismo cuento, Mauro, y me encuentro con esta cita, página 62. Sigo leyendo el cuento en el que estamos. Dice así: ¿se acuerdan, no? Los amantes, estas dos personas que están en este café con las luces apagadas, de noche, a las 9 de la noche, son los únicos que están, que entraron gracias a que ella tiene la llave. Dice así: dimos una vuelta por el local. Había unos cuantos artículos extranjeros expuestos discretamente en algunas baldas. El valor de los vasos amontonados, brillantes como prismas, parecía muy distinto al que tenían de día. Leo de nuevo este final. El valor de los vasos amontonados, brillantes como prismas, parecía muy distinto al que tenían de día. Y entonces, ¿cómo respondo yo a esta pregunta de si Banana Yoshimoto está pensando en sus ancestros, está pensando en la literatura que la precede? Me encuentro con esto. Para mí, Mauro, esta cita habla directamente de Kawabata. Directamente, es una alusión que no puede no pensarse, que no puede no notarse. Déjame leerte ahora un texto de Kawabata, centralísimo, es un texto importantísimo. El texto se llama La existencia y el descubrimiento de la belleza. Es un texto tan importante como el del premio Nobel. Tenemos El bello Japón y yo, el texto que dio al recibir el premio Nobel, y este otro, La existencia y el descubrimiento de la belleza. Son los dos grandes ensayos de Kawabata que se suelen citar a menudo, a pesar de que este ensayo, paradójicamente, no está incluido en ningún libro. Vaya a saber por qué. Dice así: ten en cuenta esto, ¿no? La luz esa que se filtra en el prisma sobre los vasos. Y ahora vamos a leer este texto de Kawabata que es señero. Dice así: estaba hospedado en el Kahala Hilton Hotel desde hacía 2 meses y me preguntaba cuántas veces me había impresionado en la mañana la belleza del conjunto de vasos brillantes a la luz del sol matutino, colocados sobre una mesa larga en una esquina de la terraza que daba a la playa. No he visto nunca vasos de brillo tan fulgurante, ni en Niza o Cannes, en la costa sur de Francia, y en la playa de la península de Sorrento, al sur de Italia, donde el sol brilla igualmente y el color del mar es también vívido. Es probable que retenga en mi corazón durante el resto de mi vida
la imagen del sol matutino reflejado en los vasos de la terraza del Hotel Cajala, como emblema de este Hawái reputado como la tierra del eterno verano, o como símbolo de la brillantez del sol, de Honolulu, de la luz del cielo, del color del mar y el verdor de los árboles. Todos estos vasos están alineados cuidadosamente, en perfecto orden, como si se aprestaran a iniciar la marcha, pero todos están boca abajo, algunos agrupados de dos en dos o de tres en tres, algunos son grandes y otros pequeños, y se hallan tan apiñados que sus superficies se topan. Esto no significa que toda la superficie de estos vasos brille con el sol matutino, pues solo los bordes inferiores mismos emiten una luz blanca, fulgurante, y relumbran como brillantes. Me pregunto cuántos vasos habrá, quizás 200 o 300. No todos sus bordes resplandecen de la misma forma, pero la mayoría de los vasos emiten la luz de estrellas fulgurantes en los mismos lugares de sus bordes, de tal manera que el desfile de vasos crea líneas netas de puntos brillantes de luz. Mientras miraba fijamente los bordes brillantes de estos vasos, empecé a notar que la luz del sol matutino también se posaba en un determinado lugar al costado de cada vaso. Este no era un fulgor intenso como el de los bordes, sino más bien una suave y desmayada luz. Quizás la palabra desmayada, honaka, en el sentido japonés del término, se aplique a este caso. Pero la luz de los costados de los vasos, a diferencia de los bordes que fulguraba en ciertos puntos, se dispersaba suavemente sobre la superficie redondeada de los mismos. Cada una de estas dos clases de luz, a su manera, era de una belleza pura extremada. La razón puede haber sido el espléndido y brillante sol de Hawái y la refrescante y clara atmósfera. Después de descubrir y sentir este tipo de luz del sol matutino sobre los vasos colocados en la mesa, miré a mi alrededor en el restaurante de la terraza, como para descansar la vista, y noté que sobre la superficie de los vasos, colocados en las mesas listas para los comensales y llenos de agua con hielo, igualmente en el agua y hielo de los mismos, también brillaba y se movía el sol matutino, produciendo una sutil y variada oscilación. Esta luz era de tal naturaleza que uno no la notaría a menos que se le prestara atención, pero también creaba una belleza pura. Bueno, el ensayo sigue, pero me parece que hasta ahí está bien. ¿Qué quiero decir con esto, Mauro? Fíjate el contraste, ¿no? Tenemos, en el caso de Kawabata, habla de la belleza de estos vasos apilados a partir de la luz del día que se refleja en esos vasos. En Banana Yoshimoto tenemos una escena parecida, más breve, el estilo de Banana es más breve, pero fíjate cómo habla de la belleza de estos vasos con un brillo que tienen en la noche. En la noche. Kawabata habla de la luz, ella habla de la noche. Pensaba, por ejemplo, ya lo hemos introducido, lo hemos mencionado hace un ratito, en Sueño Profundo. Yo estoy convencido que Sueño Profundo es una reescritura de La Casa de las Bellas Durmientes. Ahora, no sucede lo mismo que en La Casa de las Bellas Durmientes. Así como en La Casa de las Bellas Durmientes, estas bellas durmientes duermen desmayadas para que el visitante ocasional pueda hacer lo que quiera con ellas, aunque nada de mal gusto, aunque sin dañarlas. Bueno, mientras estas mujeres duermen, en Sueño Profundo, el personaje de Banana Yoshimoto que plantea en esa historia no puede dormir. Es justamente lo contrario, pero creo que la está aludiendo de alguna manera, la está saludando de lejos. Y creo yo también, Mauro, que esta cita está saludando de lejos a Kawabata. La pregunta inmediata es, ¿sabía todo esto Banana Yoshimoto o soy yo que me estoy dejando llevar por las alusiones? Bueno, la respuesta es que no importa, no importa. No hay manera de que el texto de Kawabata no esté en su cabeza de alguna manera. Si no está presente, si no está actualizado, está de alguna manera inconsciente porque es un texto que necesariamente tiene que haber leído. Y yo creo que no hay ningún escritor japonés, no hay ningún autor japonés que pueda hablar de la belleza de unos vasos apilados boca abajo sin que esté aludiendo de alguna manera a Kawabata. Así que me gustó encontrar esta referencia. Y esta es una conclusión más que podemos sacar con relación a Banana Yoshimoto, que la diferencia de Murakami, que es lo que a mí me hace quererla tanto. Yo la quiero un poquito más a Banana Yoshimoto que a Murakami. Creo que ya podemos hacer esta confesión, Mauro, acá somos pocos, pero que no salga de acá entre amigos. Pero yo la quiero un poco más que a Murakami, porque ella está aludiendo a la tradición. Ella de alguna manera está saludando de lejos a la tradición y no la está negando, no la está cancelando. Y Murakami se acerca más a ser un autor occidental, un autor que cancela esas raíces porque pretende ser un ciudadano del mundo. Esa me parece que es una de las grandes diferencias y por eso la quería marcar. Dijimos al principio que íbamos a tratar de marcar las diferencias entre autores. Bueno, este texto, esta pequeña cita de 3 renglones, me hace marcar una diferencia rotunda con Murakami. Por supuesto, le digo a la gente que si buscan excepciones,
van a encontrar miles de excepciones. En el último del libro de Murakami, en primera persona del singular, habla de Akutagawa, por ejemplo, habla de los engranajes. Pero fíjense lo que sucede. Cuando Murakami habla de los engranajes de Akutagawa, otro autor centralísimo, nos lo va a decir. Dice, estoy leyendo Akutagawa y lo pone sobre la mesa, porque quiere que todos nos demos cuenta, no quiere que pase por alto. Cuando Banana Yoshimoto habla de Kawabata, no lo menciona. No necesita mencionarlo. Esa me parece que es un poco la diferencia. Creo que me he extendido mucho, pero valía la pena. Es uno de los No, pero elementos centrales de lo que no, quería dedicar este encuentro, Mauro, del club. es Es porque fundamental. Y queda esa duda, ¿no? Si ella, digamos, haciendo una especie de homenaje, ¿no? Con este cuento. sí, queda esa duda, pero no necesitamos evacuarla. Esto es lo importante, Mauro. Así funciona la literatura. Ella haya querido o no haya querido, esta alusión está de todos modos ahí. Y cuando uno lee el libro, tiene que decir, si no está haciendo una lectura incompleta, que está aludido de alguna manera a Kawabata a partir de esa cita. Esto también es importante decírselo a la gente, vos Mauro también, como yo, que somos los dos escritores, lo sabemos, una vez que una obra es publicada y se termina, ya no es del autor, ya no es nuestra, y la lectura que haga la gente, la lectura que haga un crítico, esa lectura es totalmente válida, porque la obra ya no le pertenece al autor, y no nos interesan sus intenciones, esto es lo que quiero decir. Insisto con esto, la alusión a Kawabata está. Eso es lo que quería decir. Si algún Miguel, día tengo la chance de hablar con ella, se lo preguntamos, pero no me importa quedó, tanto la respuesta. quedó lejos lo de Martín Sánchez Gomichi, pero quería decir, bueno, primero que me parece una gran incorporación al catálogo, ¿no? De también el Caracol, literatura argentina, un gran catálogo. Pero además quiero decir, ¿no? Siempre recomiendo que lean todo lo que escribe Martín y yo no tengo dudas que en un futuro lejano, tal vez ni estemos nosotros, los libros de Martín van a ser clásicos. Que quería decir eso nada más al pasar. Pero vamos con el próximo, así. Sí, déjame firmar al pie, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, así que estampo mi firma ahí debajo. Yo creo que todo el catálogo de la editorial modestamente, pero bueno, nos hemos metido acá, así que hay que poner el pecho ahora. Yo creo que todo el catálogo es un catálogo para sentirnos orgullosos y que eh, nos va a trascender. Y es linda esa idea, hablando de este libro también de Banana Yoshimoto, que hablamos de gente que se asoma a la esperanza, pero todavía no tenemos claro si decide transitarla, ¿no? Bueno, hacer algo trascendente también es lo que nos permite tener una vida esperanzada. Pensar que las propias actividades que nosotros hacemos eh, no son vanas, no son inútiles. Bueno, de eso también habla el libro, de alguna manera. Bueno, vamos con el cuento que sigue, Soñando con Kimchi, ¿no? Y sabes que, bueno, estuve investigando qué es kimchi y es repollo chino fermentado y te quería preguntar a vos si alguna vez lo probaste. No, no fue mi caso, así que Sí, este, me encanta la definición tan precisa. Yo no la sabría decir con esa precisión cuando hablamos de platos asiáticos. No, sabes que no lo probé, pero tengo ganas. ¿Te acuerdas, Mauro, que el kimchi apareció cuando hablamos de los estándares coreanos? exacto. En el encuentro que le dedicamos a Juarán. Bueno, algo que nos pasa a menudo, que a mí me pasa mucho y yo sé que te lo estoy contagiando, es que yo disfruto mucho pensar en las comidas. Cuando se mencionan comidas, yo inmediatamente con el lápiz le hago un circulito y me detengo en eso. Me sucede con las comidas y con los juegos. Creo que son dos grandes elementos para pensar una cultura. Los juegos no tengo ninguna duda que explican una cultura y también sucede con la comida. Así que siempre lo marco. Y me pasó con el kimchi cuando hablamos de los estándares coreanos, de Park Min-gyu, ese libro de cuentos coreano. Y me pasó también con este, pero acá me gustó que estuviera en el título, y porque además se trata de una novela japonesa, así que hablar del kimchi siendo una novela japonesa, bueno, nos viene a reforzar, Mauro, que tenemos que juntarnos a comer kimchi algún día. Incluso con este calor, yo estoy transpirando, no sé si se nota, el kimchi es picante, así que Claro, puede es ser riesgoso. por lo que leí, ¿no? Es muy condimentado, ¿no? Hablando ya puntualmente del cuento, ¿no? Hay una relación extramatrimonial y después esta relación, digamos, el infiel, ¿no? Con su amante terminan casándose. Así arranca esta Sí, historia. sí, y te cuenta que es algo rarísimo, viste que da estadísticas. Comparte una revista que tiene esa nota que dice que solo el 5% de las relaciones que comienzan de manera ilícita, usa la palabra ilícita también, terminan casándose. Sí, es atractivo. Me quedó una cosita que lo tengo acá en mi apunte. Es un apunte de lectura con las ideas que quería compartir con vos. Y con esto del kimchi,
Mauro, fíjate cómo vamos por los mismos lugares. Es muy llamativo eso. Se nota que nos conocemos hace tiempo. Me anoté que hace poco en Argentina se declaró el Día Nacional del Kimchi. No sé si lo sabías. El No, 22 de noviembre tenemos un Día Nacional del Kimchi en Argentina. sí. El 22 de noviembre es el Día Nacional del Kimchi. Y esto sucedió en octubre del 2021. Octubre del 2021. Mientras estábamos con esos problemas, sin utilizar palabras que YouTube veda de alguna manera, pero cuando está esta discusión entre el aspo y el dispo, y estamos viviendo ese tiempo incómodo, bueno, se determinó votando en el Congreso que había un Día Nacional del Kimchi en Argentina. Una rareza, pero bueno. ¿Sabés que bueno, y hablando de esto, ¿no? Lo que hablabas, ¿no? De la estadística, todo, digamos, la que había sido amante, ¿no? Que se casa después con el protagonista, empieza a tener miedo de que le pase a ella lo mismo. Claro, claro, Sí, hay algo claro. también del pasado, ¿no? Volvemos al tema del pasado que está presente ahí, generando, ¿no? Estos conflictos en los protagonistas. Sí, es el gran eje ordenador. Retomémoslos entonces. Entonces tenemos la idea de pasado y acabamos de sumar, que me gusta esta idea porque nos va a llevar a algún lugar, no te duda que nos va a llevar a algún lugar, que son las comidas. Pensamos en el kimchi. ¿Te acordás que aparecieron los fideos soba en algún momento? En Sí. uno de los primeros cuentos se juntan a comer fideos soba. Continuamente aparecen comidas. Así que me parece que eso hay que marcarlo. Y lo otro que quería decir finalmente es que hay algo sobre las últimas líneas de este cuento que tiene que ver con este otro gran eje ordenador, que es la idea de esperanza. Yo noté que hay una descripción muy bella de cómo se siente ella cuando está con él. Cuando recuerda lo que es estar con él de manera clandestina, y dice, es como si el mundo tuviera otro relieve, otro perfume. Bueno, eso me gustó. Estamos hablando también Sí. de tener una vida trascendente y tiene que ver con esto, ¿no? Tener una vida que tenga sentido, no que uno simplemente transite. Bueno, Esas son las cosas que y más hay o menos una me había parte anotado. que ella, que acá lo tengo marcado, habla del peso del pasado, ¿no? De lo que va cargando ella. Y dice, he llegado hasta aquí soportando el peso fofo de distintos bultos. Ahora que me doy cuenta, tengo la sensación de haber estado así durante mucho, muchísimo tiempo, desde niña, desde antes de nacer, ¿no? Todo el peso que va cargando. Sí, sí, fíjate que en ese cuento está la palabra espera, ella se siente que está suspendida en una espera. La Claro. palabra espera incluso aparece entre comillas, aparece destacada. Es vivir como esperando algo, que es no vivir, ¿no? Vivir a la expectativa de algo que está hacia adelante y donde uno está postergando sus decisiones, su devenir. Bueno, es un poco, está en todos lados, ¿no? Estas ideas. No, no, es terrible, la verdad, bueno, es otro cuento interesante, ¿no? Ya quedando los dos últimos, porque en realidad son seis cuentos. El próximo se llama Sangre y Agua. Y bueno, la protagonista es Chikako, ¿no? Que deja a sus padres y se va a vivir a Tokio junto a Akira, que es un hombre que fabrica talismanes. Sí, Otra rareza, ¿no? Pero a su vez, la protagonista extraña un poco a sus padres y a esa vida en un pueblo. sí. Es muy bello esto de los talismanes, porque esos talismanes que parecen un delirio, lo que cuentan que esos talismanes ayudan a la gente, la Sí, curan a la gente, exactamente. le ayudan a vivir mejor. Bueno, de nuevo tenemos un elemento fantástico trasplantado de manera cotidiana, ¿no? Por eso podemos hablar de literatura extraña, me parece. Y sabes que bueno, en este cuento lo que sí, bueno, y está bien marcado, es que ella en un momento está muy triste y muy preocupada por el paso del tiempo, ¿no? Bueno, de hecho está recordando continuamente a los padres. Ella tiene un continuo recuerdo de los padres que los dejó en esta suerte de secta. Digo, ella vivió 12 años junto con los padres que fueron a parar a una suerte de religión ad hoc. La Exacto. menciona con nombre y apellido. Bueno, y ella finalmente un día decidió huir. Y no la persiguen, con lo cual, bueno, tenía posibilidades de escapar. No es que es una huida con todas las de la ley, digamos. Incluso los padres le mandan dinero, lo ayudan con lo poco que tiene, su vida sigue adelante, pero sigue continuamente pensando en los padres y pensando en esa vida. Y me marqué una cita, Mauro, ¿Vale? con relación a esto, de la página 96, y con estas ideas que estamos desarrollando de el recuerdo, el olvido, y hablamos también del tren. ¿Te acordás que cuando hablamos de Ray Bradbury dijimos que el tren corre en dos direcciones? El tren parece que va solo hacia adelante, pero estamos recordando lo que hay detrás, ¿no? Cuando uno mira por encima del hombro. Y dice así.
Las personas se obligan a avanzar porque no pueden volver al pasado. Yo, en cambio, sí podía hacerlo. Podía regresar cuando quisiera a aquel lugar verde suspendido en el tiempo. No, no, la verdad que es muy bueno. Tiene citas como para ir subrayando, ¿no? Citas muy interesantes del libro. Vamos a mostrarlo nuevamente. Lagartija, un libro de cuentos de Banana Yoshimoto, publicado por Tusquets Editores. De paso, Sí, bueno, invito a la gente, ¿no? A que se suscriba a los dos canales, al canal de Miguel Sardenia en YouTube y al canal de YouTube de Entrevidas TV. Al final de este video vamos a estar dando y mostrando, pero dando el título del libro del que vamos a hablar en el próximo encuentro, que va a ser el sexto encuentro del club de lectura bueno, el club que tenemos de literatura asiática. Ya ampliamos un sí. poquito este año y el año pasado. Bueno, queda un Y solo vamos a cuento. seguir. Nos toca dedicarle un espacio a China y a Corea, Mauro, ¿eh? No nos Ah, olvidemos. sí, sí, ya vamos a China todavía no volver. apareció. Pero están pidiendo mucho también y sí, hay algunos lugares, hay otros países también que están dando vueltas, pero nos están pidiendo Sí, mucho también de Japón, ¿no? Nos debemos a nuestros televidentes, ¿no? sí, sí. Eh, Saben que Japón es nuestro lugar en el mundo. es nuestro- Déjame agregar una cosita, Mauro, que me gustó esto que dijiste de que sí. hay varias citas para subrayar. Lo que se van a encontrar con Banana Yoshimoto son citas para subrayar, pero no porque tengan un valor independiente. Esto me parece que es interesante decirlo. No es que son grandes citas, que son grandilocuentes y que puedan ser trasplantadas para compartir por Twitter, por ejemplo. Me parece que eso no sucede. Son frases que tienen su valor en el contexto y que disparan a partir de esta construcción pequeña, contenida, donde termina explotando de alguna manera el sentido. Fíjate que esta cita desarrollamos casi una hora del club de lectura, 45 minutos, para llegar a esta idea de que el tren que va hacia adelante y que nos acerca hacia lo que viene también va hacia atrás porque nos recuerda el pasado. Entonces esta cita cobró sentido a partir de eso, de pensar que esta persona en realidad puede volver al pasado. Fíjate cómo desarma lo que hemos construido. Va hacia adelante, que es ir hacia el pasado. Es hermoso esto, pero bueno, requiere todo este desarrollo. No es una cita que valga por sí sola. Eso a mí me gusta mucho. Eso a Sí, mí me sí, la gusta verdad mucho que cuando sucede eso. es muy interesante. Bueno, la verdad que igual es un libro que la verdad que nos gustó mucho, por eso, más allá de que obviamente le damos importancia a lo que van comentando, de hecho comenten en este video, eh, pueden ir comentando qué otros autores, libros puntuales les interesa para que hablemos en algún momento y lo vamos a tener en cuenta. Pero es un libro que nos gustó mucho, más allá de que fue una autora que eligieron bastante, ¿no? Sí. Nos queda... Digamos también eso, Mauro. Déjame que me quede acá ya que hiciste este pequeño impasse que me parece interesante. Siempre son recomendaciones las del club de lectura. Se- Ustedes eligen con nosotros, por supuesto. Nos gusta que sea así, nos gusta sentir que es participativo, por eso nos gusta leerlos y nosotros participamos de los comentarios y el club se arma entre todos. Pero el libro finalmente lo elegimos porque nos gusta. No van a encontrar en este club que le dediquemos espacio, mucho menos un espacio tan largo, un espacio de 45 minutos, una hora para hablar de un libro que no nos gusta. Si el libro no nos gusta, no le vamos a dedicar este espacio porque no se justifica. La vida está llena de libros que no nos gustan. No necesitamos incluirlos en el club. Uno lee también a la expectativa de encontrar esos grandes libros, o esos libros que por lo menos nos generen alguna modificación en la vida. A veces no es un gran libro, pero es el libro que nos habla en un momento concreto, en un momento determinado y que nos habla de manera concreta a nosotros. Bueno, eso es lo que intentamos en el club. Por eso siempre nos van a encontrar elogiosos y felices, ¿sí? No, no, es la verdad que bueno, y también nos da ganas de transmitirles, ¿no? Lo que nos pasó con cada libro, Claro, con cada lectura. Ojalá que, claro. bueno, que también se acerquen a estos libros. Y como siempre decimos, no es fundamental que lean el libro para ver el club de lectura. La idea es nada, que después vayan a buscarlo si les interesa lo que estuvimos hablando, o algunos, ¿no? Algunos textos que leímos. Así que bueno, Tal vamos con el cual. último, con un nombre Dale. largo, lo voy a leer para no olvidármelo. Una curiosa historia a orillas de un gran río, que es el último relato, ¿no? El último cuento Sí. de este libro. Y bueno, hay una mujer que tiene una vida un poco desordenada, ¿no? En cuanto a lo sexual. Y Desordenada, me gustó esa palabra. desordenada, ¿no? Eh, y termina apoyándose en un joven que a su vez hereda, ¿no? La plata del padre. Eh, bueno, sé que te gustó mucho y además, Me a ver, gustó.
no me quiero olvidar, ¿no? Las palabras que dijo un editor en este mismo video, dijo el primer cuento y el último en un libro por algo están puestos de esa manera, ¿no? Sí, 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 es el cuento más largo también, ¿no? Sí, es el Estaba más recién largo. revisando, Exacto. revisando eso, no quería decir una cosa por otra. Sí, a ver, no me acorrales, ¿eh? Todavía no dije cuál es mi cuento preferido. No me empieces a llevar así ese terreno. Sí, yo sé que, este, nada, me querés meter presión ahí. Todavía no voy a decir cuál es mi cuento preferido. Quizás no ni el primero ni el último, esto a veces sucede. Pero me gustó este cuento, es cierto que me gustó, me parece que es un buen cierre, es un buen cierre para el libro. El libro yo lo leí, no sé si te pasó, Mauro, esto no lo dijimos, lo leí muy rápidamente, muy rápidamente. Me duró muy poco el libro. Es importante cuánto nos dura un libro. Ya pensar en términos de duración, no, creo que no está bien, creo que es incorrecto. Pero me llamó la atención, porque uno cuando lee libros de cuentos suele tener otras pausas. Generalmente no se leen dos cuentos seguidos, uno termina de leer un cuento y necesita una pausa, porque hay como un cambio de chip, uno va a cambiar de escenario, va a cambiar de personajes, va a cambiar de problemáticas, entonces necesita una pausa. Y está bueno tomarse esa pausa, pero es una novela, uno suele leerla con mucha más velocidad, porque a veces están construidas desde el mismo vértigo. Pero con este libro de cuentos me pasó a leerlo con mucha velocidad y me gustó eso, me gustó que me haya generado ese efecto. No significa que me suceda siempre, no significa que un libro que lea rápido sea un libro que disfrute. No, Sí. desde luego que no, hay un Correcto. tiempo interno, que es un tiempo del cuerpo, un tiempo del corazón, un tiempo del alma, que no tiene que ver con el tiempo físico. Y es Si uno interesante lo lo que decís, ¿no? Porque que te digan, no, ¿qué te pareció el libro? No, muy dinámico, lo leí rápido. No implica que sea bueno. A veces hay no, libros dinámicos que son buenos, que te llevan, que te atrapan, y hay exacto. otros que no. Exacto, exacto, totalmente, eso es lo que quería decir. Pero quiero contar que me sucedió este dinamismo. Mira, te cuento algo. Una novela que disfruté mucho de adolescente, adolescente tardío, no de adolescente, fue La montaña mágica de Thomas Mann. Es un libro inconmensurable, de 1500 Sí, páginas, sí. donde hay diálogos filosóficos entre los personajes, entre Hans Castorp y Settembrini, y hay un montón de digresiones, y el tiempo se mueve de un modo totalmente dislocado. Me acuerdo de haber pasado tardes de 6 7 horas en ese libro y sentir que no avanzaba. Apenas daba vuelta a 100 páginas, 150 páginas. En los términos de la duración de ese libro, era haber leído menos del 10%. Digo, estuve metido en ese libro durante muchísimo tiempo, durante muchas semanas. Después, el libro también tiene un manejo del tiempo, porque nos hace pensar que la internación de Hans Castor en esa clínica de rehabilitación tiene una finalidad que es pensarlo de otro modo el tiempo. No sabe si estuvo una semana, si estuvo un mes, si estuvo años. Bueno, hay algo dislocado y eso me pasó en el cuerpo. Y ese libro lo disfruté mucho y fue una materia árida. Por esto quiero decir, un libro puede ser árido y puede disfrutarse mucho, y yo creo que es necesario leer clásicos. Yo creo que hay que encontrarse tiempo para leer clásicos. Yo lo hago continuamente. Lo disfruto mucho, no es que es un esfuerzo buscar ese tiempo. Pero a veces en el vértigo de la modernidad uno termina leyendo solamente los libros que salieron ayer. Y eso también está bien, porque hay que leer los libros que salieron ayer, porque son los libros que están Sí, pero dialogando está con bueno nuestro esto de hacerte presente. el tiempo, ¿no? Y no meterse solamente en el vértigo de la novedad, ¿no? También está bueno cada tanto meter algún clásico. Eh, Exacto. es importante. Sí, volviendo al cuento, ¿querías decir algo? Claro, por eso. Entonces quería hablar de este dinamismo que me pasó con el libro, que es una de las notas que en este caso le destaco y que no se le destaco a todos los libros, aún siendo dinámicos. Y lo que te quería decir con este cuento de manera concreta, Mauro, es que hay dos cosas que me gustaron mucho, dos elementos que quería destacar. Uno, que habla del sexo como un do. El do es un camino, es una vía. Viste que escuchamos hablar del bullido, la vía del guerrero. Bueno, el do es un camino. Ahora voy a desarrollar esta idea. Quiero desarrollarla porque me gusta. Pensar esta vida desordenada que lleva esta mujer, que digamos que por desordenada quisiste decir que va de orgía en orgía disfrutando del sexo. Sí, sí, Bueno, sí. yo te entendí, quisiste decir Sí, sí, eso. sí. Bueno, esa vida desordenada, el libro la trata como un do, como una vía. Y el segundo elemento que me gustó mucho es que ella conoce a su futuro marido, que vos lo mencionaste, el marido, que es hijo de una familia muy rica y va a heredar una fortuna, y lo conoce en un funeral. Y ella lo que hace es comparar ese funeral, o cualquier funeral. El funeral es un tema que a mí también me convoca en mi propia literatura. He escrito mucho sobre los rituales de la muerte y la nueva novela que estoy escribiendo también tiene que ver con eso. No sé por qué me convoca, pero estoy atravesado por esa idea. Digo, yo a veces pienso, Mauro,
a cuántos funerales asistimos, pienso en dos cosas. A cuántos funerales asistimos y pienso también a cuántos funerales debimos haber asistido y decidimos no ir a visitar a un amigo o a alguien que apreciábamos. Esas dos preguntas creo que de algún modo atraviesan mi literatura reciente. Y lo que hace Banana Yoshimoto, esto quería decirlo, es que conoce a su marido en un funeral y ella va a comparar un funeral con una orgía. Y eso me gustó mucho. Pensar el sexo como un do y pensar en un funeral como una orgía. Voy a detenerme un poco en el primero de esto, en esto de la vía. El concepto japonés de vía tiene una estructura dual, esta idea de la vía, del camino. Por un lado, para ser tratada como una vía, la actividad debe estar separada de las contingencias de la vida diaria. Debe ser un campo autónomo, con su propia lógica. Por el otro, ese campo tiene que transformar a la gente. Debe haber una transformación personal. Y yo siento que cuando habla del sexo está esto presente. No sé si estoy exagerando, Mauro. Dos renglones. Página 115. Quizás a mí se me daba mejor el sexo que a los demás, dice ella. Cuanto más se ejercita una cosa, más se aprende y más habilidosa se vuelve una. Bueno, acá está encerrado el concepto de do, el concepto de camino, de vía, de do. Y me separé, no voy a hablar porque se hizo demasiado largo este encuentro, Mauro, pero en el maestro de Go de Kawabata, Kawabata trata al Go, al juego del Go, se acuerda que dijimos que los juegos nos interesan mucho acá, y trata el juego del Go como un Do, como un camino que transforma a la persona y que está separada de las contingencias de la vida cotidiana. Tratar al Go como un Do está muy bien, está muy bien. Ahora, tratar al sexo como un do, bueno, está mucho mejor. Esa es una idea. Y la otra idea que me separé, Mauro, con otra cita, es esto de que la orgía puede ser comparada con un funeral. Y dice así, nunca me había emocionado tanto en un funeral. Las comparaciones son odiosas, pero esa convergencia de energía colectiva, en un único flujo puro, solo la había visto en orgías, con gente a la que verdaderamente apreciaba. Esto es todo lo que tengo para decir de este cuento, Mauro. Creo que es contundente. No, terrible, terrible. Un gran encuentro, la verdad que la verdad es un libro muy recomendable, Lagartija, Banana Yoshimoto, lo vuelvo a mostrar. Acá está. Y bueno, nos quedó pendiente primero hablar de cuál es el cuento que más nos gustó, ¿no? Cierto. Eh, Quedó tan atrás, ya me había olvidado. Quedó muy atrás. A mí los que más me gustaron fueron los dos primeros. Eh, yo no Bien. comparto, por lo menos con esto que dijiste del editor, no, a mí el último cuento no es de mis No, favoritos. no, pero Pero marcas el Recién primero, ¿eh? Casados y La Artija son mis cuentos favoritos de este libro. No, no, pero, a ver, no es una regla. En literatura no hay reglas. No, no, ya sé, Pero como es como un tendencia, juego, ¿no? Sí, 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 no, no, pero es un juego que nos gusta. Los juegos los jugamos como un do, como un camino, transformándonos, así que me gusta ese juego. Eh, ¿Cuáles serían los puntos acá? Los dos primeros y los dos últimos son seguramente los cuentos más importantes. Yo, por ejemplo, en Hojas que caen sobre otras hojas, lo que hice un cuento que a mí me gustaba mucho, pero que tenía una continuación, que es El Maestro de Bo, no lo puse primero, lo puse en el medio, pero porque cuando uno conoce esta regla, también quiere no someterse a las reglas y quiere romperlas a veces. claro. Entonces quise que el centro de gravedad estuviera en el medio porque rompía cierta simetría y a mí me interesaba. Es lo que sucede siempre, basta que haya una regla para que uno quiera romperla. Pero lo que creo que sucede en este libro es que los dos primeros cuentos y los dos últimos son posiblemente los mejores. ¿Con cuál te quedaste? Podés mencionar uno solo, me dijiste que Bueno, las reglas eran esas. voy a elegir el primero. Está muy bien. Bueno, a mí también me gustó mucho Recién Casados, pero yo elijo el segundo, yo elijo Lagartija. A mí Bueno, Lagartija me gustó mucho. Pero Recién Casados me estaba había también. preocupado, pensé que no te lo ibas a jugar, porque dijiste los dos primeros y los dos últimos, y digo, bueno, de 6 cuentos elige cuatro. Claro, claro, era el 80% del libro. Es increíble. No, no, Lagartija, ahí está. Y que la Perfecto. historia no juzgue, Mauro. Sí, exacto. Escucha, bueno, ahora me quedó una pregunta pendiente, ¿no? Para hacerte acerca de la traducción. Habías hecho algún comentario de la traducción. Bueno, ¿qué te pareció esa traducción? Ah, Particular, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, nosotros estamos acá en Argentina, la gente nos está escuchando de todas partes. La traducción es directa del japonés de Gabriel Álvarez Martínez, eso es lo que dice la portadilla.
Bueno, lo que sentimos nosotros, lo que siento yo, por lo menos, no te voy a arrastrar en esta confesión, Mauro, aunque la voy a hacer muy rápidamente y vamos a salir de este lugar incómodo. Hay palabras que no parecen tan adecuadas para nosotros desde el cono sur. Hablar de que alguien está como una cuba, en lugar de decir simplemente que está borracho, o decir de una mujer que es una mujer muy pija. Bueno, en Argentina es extraño eso. Eh, por supuesto que es un libro que pretende llegar a muchas comunidades culturales diferentes. Yo creo que lo que se podría hacer en esos casos es atemperar el peso de algunas palabras y no utilizar conceptos que tengan significados diferentes según donde ese libro vaya a ser leído. Sobre todo cuando se trata de un bestseller y cuando una autora como Banana Yoshimoto, que va a ser muy leída en Argentina y en Latinoamérica, se pueden evitar estas cosas. Se puede evitar decir coger cuando va a agarrar o a tomar un vaso de agua y se puede evitar decir que una mujer es muy pija. Esta es una idea personal. En todo caso, como hacemos siempre, la extendemos a los comentarios para ver Exacto. qué es lo que opina abajo. De todos modos, la traducción está muy bien, sacando estas cuestiones. No, no estamos discutiendo, por supuesto, nunca lo hacemos, los libros que elegimos. Los libros que elegimos es porque consideramos que no corresponde hacer este reproche. No nos quejamos del japonés, no nos quejamos del texto, la traducción la van a disfrutar y ya dijimos que corre con dinamismo. Así que no, no es algo que entorpezca, pero es una pequeña motita que podíamos marcar. Y salgamos de acá, Mauro, por Y favor. además de los 6 cuentos se van a encontrar con un epílogo escrito por la propia autora, Banana Yoshimoto, y además con un postfacio, y el postfacio de la edición española, ¿no? Qué bueno que lo marcaste esto, Mauro. Qué acierto que lo hayas marcado. Es muy agradable. Bueno, volvemos a hablar de la edición, así hacemos un contrapeso con lo que acabamos de decir recién. Que hayan agregado un posfacio a la edición española habla muy bien de la edición. Es un respeto también a nosotros, lectores en castellano, en todos los castellanos que existen, que hayan agregado palabras de la autora escritas especialmente para nuestra comunidad cultural. Eso me gusta mucho. Es una nota muy breve de Carilla y Media que no se va a encontrar en el libro en inglés, porque nos habla a nosotros como lectores en castellano. Nos agradece tenernos como lectores Banana Yoshimoto y eso me gustó mucho, así que un aplauso grande para Tusquets por ese agregado. Bueno, estamos terminando, ¿no? Este quinto encuentro del programa de literatura asiática. Invito a la gente a que se suscriba al canal de YouTube de Miguel Sardeña y al canal de YouTube de Entrevidas TV. También que comenten Sí. este video, qué les pareció Se este está video, llenando tu canal, Mauro, de reseñas asiáticas, así que que la alguna, comunidad que nos está escuchando acá, sí, bueno, exacto, hablaste de alguna, Asai, hablaste de Murakami, sé que exacto. hay más en el camino, más allá de que tu canal es también un canal de entrevistas y es valiosísimo como canal de entrevistas porque estás mostrando, bueno, toda la literatura que se está escribiendo en este momento a partir de las voces de los propios autores que tenés en vivo, que tenés de primera mano, que pueden escuchar y que pueden ver. Bueno, además se está sumando material asiático, así que por supuesto que extiendo la invitación Muchas gracias, hacia allá. muchas gracias. Ahora sí van a encontrar algunas reseñas también. Y bueno, para finalizar, vamos a mostrar el libro del que vamos a hablar en el sexto encuentro, que seguramente va a Misterio estar, revelado. ¿no? Misterio revelado. Y vamos a estar hablando de Silencio, de Yusaku Endo. Acá lo muestro. Y bueno, publicado por Edasa, acá en Argentina. Una muy bella tapa, muy linda tapa. Sí. Y bueno, no sé si querés decir algo al respecto. Dos palabras como para terminar de tentar. Libro importantísimo, autor fundamental. Cuando mencionamos al principio todos los grandes autores de la literatura japonesa, cuando hablamos de Kawabata, de Yokomitsu, de Dazai, de Kensaburo E, de Tanizaki, podríamos haber mencionado a Yusaku Endo. Probablemente deberíamos haberlo hecho, aunque hubiera sido un spoiler y hubiera dejado una pista demasiado clara, pero Yusaku Endo forma parte de esa constelación de grandes autores. Un escritor japonés que tienen que leer, un autor clásico o un clásico moderno, quizás podemos llamarlo de ese modo, es un autor que forma parte del canon, así que va a ser un lindo contrapeso con este encuentro que le hemos dedicado a Yoshimoto para también abrevar un poco de la literatura más clásica japonesa, así que están todos más que invitados. Y como siempre decimos, es un libro que se consigue, así que bueno, pueden buscarlo, está en todos lados. Y bueno, Miguel, estamos llegando al final de este video, la verdad que un placer enorme como siempre. Muchísimas gracias a vos y a, bueno, a toda la gente que nos sigue y que seguramente bueno, van a estar viendo y comentando este video. Te mando un abrazo enorme. Abrazo enorme, Mauro. Chau, Chau, chau. chau.